Hola chicos, muy buenas noches. Un saludo especial a todos ustedes, los de Serial Colombia. Eh, Queremos expresarles un saludo inmenso y agradecerle a todas las personas que se van conectando. Esta Buenas clase, quiero noches. recordarles, buenas noches, Caterín, buenas noches, un saludo muy especial a todos. Quiero recordarles que esta clase va a ser grabada y va a estar subida a nuestras plataformas para que ustedes puedan reforzar conocimientos. Hoy vamos a ver una clase muy importante. Alisten blog de notas para que tomen sus apuntes, busquen un sitio cómodo, alisten sus manos libres, ojalá nadie los interrumpa y van a estar en compañía de un gran docente, del enfermero jefe Hernando Parra Reyes, con un tema muy importante, con amplia experiencia en todos los temas de manejo de neonatos, de cuidados críticos. Entonces va a ser un tema súper importante para que ustedes le saquen el mayor provecho, ¿vale? Quiero agradecerle a todas las personas que se van conectando en la noche de hoy. Cualquier duda al finalizar, aquí Fernando a darles el espacio para que tomen las preguntas que hayan analizado en el transcurso de la charla, del taller. Entonces, buena noche para todos, espero tomen el mayor provecho y ya va a iniciar el que Fernando Paz.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a CELAC Colombia, a Gersaín por esta gran invitación con ustedes, todas las personas que están matriculadas en los diferentes cursos, en las diferentes formaciones que ofrece CELAC Colombia como centro de entrenamiento. eh, y aquí en nuestra nueva sede en Bucaramanga compartiendo hoy con ustedes. Bueno, hoy soy invitado para compartir un tema que siempre nos acompaña y nos aqueja a Colombia desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de región, donde necesitamos todos en algún momento hacer la referencia de un paciente y sobre todo de estos pacientes en este grupo etario, como son los neonatos. Muchas gracias nuevamente a todos por su conexión y estaré atento a las preguntas que surjan en el desarrollo de esta conferencia. Bueno, vamos a hablar de estabilización y transporte neonatal. Bueno, para iniciar este tema y este conversatorio sobre stable, vamos a hablar de las cifras de mortalidad neonatal en Colombia en el 2025. Y si bien es cierto, todos hemos escuchado desde principios de enero, febrero, cuando empezaron a generar los reportes epidemiológicos de los nacimientos en Colombia en el 2024, hemos visto un descenso bastante importante, inclusive así que se ha transformado como un espacio, una cortina para el cierre de algunas unidades en Colombia. Entonces, como lo fue ya en Cali, como lo fue en Bogotá, y ahora Bucaramanga con cierre de una unidad neonatal en una clínica importante. Entonces vemos que esto ha impactado la salud neonatal, pero si bien es cierto, también los sistemas de referencia han aumentado, la capacidad instalada que tienen las diferentes instituciones ha obligado a que estos sistemas de referencia y el sistema de remisión esté muy alineado. Entonces, para Colombia, las cifras de mortalidad para el año 2023 fueron de 6.5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, un reporte del Ministerio de Salud. Datos también tenemos desde el UNICEF, también una tasa de mortalidad de 7 por cada 1.000 nacidos vivos, a un nivel pues de reciente, correspondiente pues para el año 2023, y se estima que en el año 2025 estas cifras también o se mantengan o también empiecen con un aumento. Entonces vemos que el panorama es importante. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros este tipo de cifras y de números? Sencillamente para estar preparados. O sea, si viene una mortalidad neonatal, viene una morbilidad alineada. Entonces necesitamos prepararnos en la atención, no solo en las unidades de cuidado intensivo neonatal, sino en los sistemas de referencia desde un primer nivel a un segundo nivel y a un tercer nivel y así sucesivamente. Entonces debemos estar preparados y alineados porque en cada sistema de referencia se aumentan más los riesgos de morbilidad, de morbimortalidad. Y si no estamos preparados para la atención de estos pacientes, pues obviamente el riesgo va a aumentar mucho más. Bueno, aquí tenemos otras cifras para Colombia, que es realmente lo que acabamos de hablar, de que las tasas siguen en aumento. ¿Y cuáles serán esos tipos de diagnósticos que tenemos para este tipo de población? La sepsis bacteriana sigue liderando una de las primeras cifras de diagnósticos de mortalidad, seguidos también de enterocolitis necrotizante. Entonces, ¿cuál es el eje principal de esta conferencia? Entonces, ¿cuál es el objetivo del transporte neonatal? Entonces, tiene dos objetivos principales. Uno, los que van orientados al niño y dos, los que van orientados al talento humano. Importantísimo los dos. Cuidado del paciente, pero también va encaminado a la formación y al talento humano comprometido con el sistema de referencia de estos pacientes. Entonces, orientarse al niño hay que entregarlo vivo, ¿sí? Entregarlo vivo
pero ¿en qué condiciones? Tenía una condición cuando nace, una condición propia por su morbilidad, por ese nacimiento precoz o por la condición también antenatal que pudo haber ocurrido, orientado también a no producirle más daño, o sea, que debemos estar preparados que no el traslado lo llevó a complicaciones y facilitar la asistencia posterior. Debemos estar preparados desde el momento que nos entregan ese recién nacido para hacer ese traslado efectivo y entregarlo en las condiciones óptimas. O sea, que no lo deteriore aún más el traslado. Hay cosas que no podemos controlar, claro, ¿sí? Porque solamente con el solo hecho de traslado ya hay un riesgo. Orientadas al talento humano, entonces prevenir los riesgos, realizar el transporte con profesionalismo, importante, y utilizar eficientemente los recursos. O sea que cuando hablamos nosotros de traslados, no sencillamente van a ser adultos, complicación, sino también los recién nacidos, también en un pequeño porcentaje, también importante, suma dentro de los sistemas de referencia. Entonces, ¿cuáles son las fases operativas del transporte neonatal? La primera es planificación, o sea, yo como institución tengo contratados los servicios con cómo voy a hacer el proceso de estabilización, porque puede ser que la remisión ya haya quedado efectiva, ¿sí? Realizada por los diferentes sistemas de referencia, pero cómo voy a estabilizar el bebé previo al traslado, porque hay un traslado que hay desde la IPS a la ambulancia que está afuera. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese traslado ahí tan corto, pero que tiene que generar una estabilización? Nosotros no transportamos niños que estén críticamente inestables. O sea, primero tenemos que lograr una estabilización para hacer un traslado efectivo. Y segundo, el transporte, las condiciones del transporte. La ambulancia está dotada, cumple con todos los requerimientos físicos, ¿cierto? Pero también de talento humano encargado de ese tipo de transporte. Entonces, ¿qué necesitamos? El centro de remisión es el apropiado para garantizar la atención. Mi sistema de referencia me garantizó que yo debo trasladarlo y ahí voy a contar con todo lo necesario para la atención de este paciente, o va a ser una institución donde tengo posterior también que remitirlo, sino que me va a ayudar dependiendo pues del nivel de complejidad en que me encuentre. El modo de transporte no solamente es el terrestre, tenemos también el aéreo y el fluvial también, porque hay zonas que lo necesitan de primera este tipo pues de transporte. Entonces cambia el escenario de cómo va a llevar un paciente a nivel terrestre, a nivel aéreo y a nivel fluvial, y debemos estar preparados para las tres diferentes condiciones. Permiso asistencial, entonces el personal tiene una formación en cuidado neonatal. Recordemos que todos nos preocupamos muchísimo por tener los soportes, el curso de soporte vital básico, adulto, reanimación, etcétera, pero no se nos olvida que tenemos que también estar entrenados. Si voy a trabajar y voy a ser encargado de un transporte, obviamente tengo que tener la formación en este tipo de población. Entonces, estamos entrenados en este tipo de transporte. Entonces, en planificación, entonces, nuevamente les digo, tenemos nuestra certificación en soporte vital básico, que lo necesitamos, básico avanzado, pero también tenemos que tener la certificación en soporte vital avanzado neonatal. O sea, NALS, tenemos que tener esta certificación, no solamente para las personas que van al traslado de estos niños, sino también las personas que trabajan en los servicios de partos, en los servicios de cirugía y en un primer nivel de complejidad, porque pues obviamente en un puesto de salud normalmente llegan pacientes en expulsivos. Tenemos que tener monitoría continua, pero también la interpretación de esta monitoría continua. Yo salga de mi institución y posterior entrego un niño con todas las variables del traslado, que hizo este pico, que hubo, hace media hora presentó hipotensión y lo logré manejar de esta manera, estuvo hipertenso, pero logré la saturación como estuvo. Entonces, una línea de tiempo con la monitoría continua. El manejo de la vía aérea, debemos asegurar la vía aérea antes del traslado. A veces los niños están con dificultad respiratoria y efectivamente necesitamos asegurarlo con un tubo, o efectivamente ya la tecnología nos permite a nosotros trasladar a los niños con un CPAP o con una cánula RAN,
que también le generan una vía aérea segura según la morbilidad que tengan. Entonces, asegurarlo dependiendo de la condición de la edad gestacional, también hay que tenerlo claro. El acceso vascular, entonces necesito un acceso vascular para el traslado y que la persona que traslade sepa manejar este acceso vascular es importante. Y el liderazgo en la toma de decisiones, entonces, para el traslado, es un traslado medicalizado donde debe ir médico, donde debe ir enfermera, donde debe ir el auxiliar de enfermería o la persona que esté entrenada y destinada para ese traslado. Entonces, debemos tener claro una formación en soporte vital avanzado neonatal, en una monitoría continua, ¿sí? Porque no es lo mismo la frecuencia cardíaca de un recién nacido y más si es un recién nacido prematuro, que yo estoy acostumbrado a trasladar solo a adultos y cuando tengo una frecuencia de 140 por minuto me esté preocupando. Entonces, todas esas variables deben tener claridad dentro de los procesos de formación. La planificación, entonces, la comunicación con la familia. Entonces, no organizar una revisión, un proceso de referencia, un proceso de traslado, sin que la familia sepa. O sea, vamos, o sea, que tenemos que salir, informarle que esas son conductas y direccionamiento que va desde el punto de vista de la IPS y del profesional que esté a cargo del paciente. La evaluación del entorno, o sea, de dónde estoy en una sala de parto, estoy garantizando la estabilización del paciente antes de salir. Tengo que tener un checklist para poder decir, efectivamente puedo dar salida a este paciente, la documentación necesaria, no que vaya a una hora ya de recorrido, se le olvidó todos los documentos necesarios para llevarlos al sitio donde nos van a recibir el paciente, exámenes y ayudas diagnósticas listas y sobre todo hacer una entrega mano a mano de las condiciones del paciente, no solamente de leer una historia clínica, sino también de poder evaluar, de poder interpretar, de poder valorar, de poder observar el paciente que esté acompañando ese traslado. Entonces, cuando hablamos de estabilización a nivel mundial, existen diferentes programas para nosotros garantizar un traslado efectivo. Entonces, por eso se llama estabilización y transporte stable, con sus siglas en inglés que nos hablan de Sugar and Safe Care, que nos hablan de parte metabólica. Entonces, nos hablan sencillamente de cómo voy a hacer el aporte de lípidos y electrolitos a estos niños. Nos habla de té de temperatura, cómo tenemos que garantizar la temperatura de este recién nacido, porque no podemos llevarlo a los dos escenarios en que el niño pueda aumentar más la morbimortalidad. Entonces, ni temperatura muy bajas ni temperaturas muy altas. En el tema de vía aérea, en el tema de presión arterial, en el tema de laboratorios, qué laboratorios son necesarios, y mire algo tan importante, soporte emocional. Entonces, la familia como pieza importante durante un traslado efectivo. Entonces, no sencillamente hablar como un paciente, sino como una familia y un todo en la relación de traslado. Entonces, es importante que un recién nacido, la incubadora especial de traslado es que esté con la mamá. Entonces, la invitación a que las maternas puedan y accedan a los controles prenatales, donde se le haga un monitoreo muy claro, ¿sí? Para detener y para detectar cualquier tipo de complicaciones, pero la mejor incubadora de traslado es la propia mamá. Entonces, la idea es siempre transportar a la mamá y no al recién nacido. La mamá genera toda la amortiguación necesaria que necesita para generar un stable de la mejor condición. Entonces, entre el 30 y el 50% de los problemas neonatales que requieren cuidado intensivo no están presentes hasta el periodo intraparto tardío o neonatal temprano. Entonces, por eso es importante este tipo de traslado con la mamá y prevenir la separación madre-hijo. A veces nos llega a las instituciones el niño remitido, pero la mamá se quedó allá porque fue operada y demás. Y ahí esa separación empieza también a generar complicaciones porque nosotros necesitamos la presencia de todo el núcleo en las instituciones, pues para garantizar que hagan parte de nuestro proceso centrado en la persona y en la familia. Entonces, la filosofía de Stable es que todos los hospitales preparados para estabilización y transporte deben tener este entrenamiento. O sea, es más que necesario, es obligatorio, ¿cierto? Eso hace parte de las condiciones necesarias de salud del niño y de los derechos.
un proceso de transporte uniforme y estandarizado. Enseñarle a todos que vamos a remitir un prematuro y que no debemos hacer ruido, que la luz cómo va a ser, los movimientos, la velocidad del traslado. Cualquier movimiento, cualquier luz, cualquier ruido en un niño prematuro tiene una afectación en su condición aguda, pero también a nivel crónico que también puede quedar y puede repercutir dentro de su neurodesarrollo. ¿Cuáles son los objetivos? Una guía concisa de estabilización y transporte neonatal y mejorar la seguridad del recién nacido. Me informan acá que no pueden escuchar, que hay problemas del ruido. Ya un momento revisamos. ¿Se escucha bien? ¿Se Sí, yo escucha también bien? estoy escuchando bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, el objetivo es mejorar la seguridad del recién nacido. Entonces, no sencillamente hacer un traslado, sino hacer un traslado con las mínimas afectaciones que puedan ocurrir durante ese espacio de movimiento. Entonces, recordar que siempre en Stable, siempre el primero es el ABC de la reanimación. Entonces, aquí nos cambia el escenario, porque ya hemos venido con las revisiones en adultos, que primero circulación. Entonces, en los neonatos, el problema siempre, inicialmente, es problema respiratorio. Entonces, por eso nosotros aseguramos primero la vía aérea. Entonces, aquí siempre va a ser el ABC de la reanimación. Entonces, primero la vía aérea, luego la respiración y luego la circulación. Porque el niño con solamente el posicionamiento, el mal posicionado, si la mala posición, un mentón tocando el tórax, ya con eso el niño tiene que desaturarse y tener afectación hemodinámica. Entonces recordar primero el ABC está por encima, entonces las guías de reanimación y luego viene el stable. Entonces yo tengo que asegurar al niño primero con el ABC y luego nos vamos por el stable. Entonces, esta fotografía me gusta mucho porque ese sería el transporte ideal. Una buena incubadora, un blender para generar un oxígeno mezclado, porque el oxígeno es un medicamento y es nocivo para los neonatos y es nocivo para el prematuro. Entonces, no porque se desatura tengo que subirle en ese traslado toda la cantidad de litros, sino ojalá que todas las ambulancias tuvieran este tipo de incubadora y tuvieran un blender para trasladar a los niños con un oxígeno mezclado. Entonces, es importante, a esto debemos nosotros migrar. Entonces, cuando hablamos de SD stable, hablamos de glucosa y de cuidado. Entonces, es importante recordar que el feto depende de la transferencia de glucosa materna a través de la placenta para cubrir sus necesidades. Entonces, mira, cuando hacemos nosotros el pinzamiento del cordón, ya deprivamos al niño de los nutrientes y de todo lo que la placenta le estaba pasando. Entonces, el feto almacena glucosa en forma de glucógeno en el tercer trimestre de gestación. Y se imagina, y si nace prematuro, ese pequeñito que nace con ausencia de tejido celular subcutáneo, entonces este niño efectivamente, obviamente va a tener problemas de adaptación. El riesgo de hipoglicemia es bastante importante en prematuros, en retardo en crecimiento y en niños también grandes. Entonces, ¿cómo se hace el monitoreo de la glucosa? Al lado de la cama del neonato. Entonces, la glicemia en situaciones de hipoglicemia refractaria podemos nosotros tomar varios periodos. Entonces, al niño no se le está tomando glucometrías de manera, ¿sí?, repetitiva, ¿cierto? Necesitamos la primera a las 2 horas de vida, y si a las 2 horas de vida nosotros vamos a tener un traslado que va a durar 6 horas, entonces vamos a mirar desde el momento que nació, cuando nosotros vamos a egresar de la institución. Entonces, medir cada 15 a 30 minutos hasta tener una glucometría de 50. Pero si nosotros estamos en una institución de salud donde estamos con el ABC en el niño cuando nació, relativamente vamos a optimizar si el niño necesita entrar unos líquidos basales, pues, para garantizar la supervivencia. Luego, identificar los signos de hipoglicemia, que a veces necesitamos aprender
a este tema de valoración, ¿cierto? De observación que es tan importante. Entonces, tenemos algunos signos que son temblores, que son irritabilidad, que son hipotonía, que son letargia, que es llanto es débil, que está hipotérmico, o que el niño tenga pobre succión, que esté taquinédico, que esté con cianosis, que haya hecho apnea y presente algún tipo de convulsiones, que sería pues un escenario diferente y sobre todo pues en los niños que han presentado asfixia perinatal. Entonces, pero hay que tener claro que cualquiera de esos escenarios puede presentarse fluctuaciones dentro de la glucosa y tenemos que estar atentos pues para mirar cómo nosotros podemos manejarla. Vuelvo y le repito, si nosotros tenemos un borderline de la glucometría de los niños que es de 50, ¿cierto? Ese es nuestro valor para nosotros egresar un paciente en tan óptimas condiciones. Debemos estar atentos a los signos. La hipotonía, bueno, me va a llevar un niño intubado, no está intubado, está con CIPA, está con una cánula rara, está con una cánula nasal. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento y mi observación durante este tipo pues, de traslado? La glucosa, entonces, es muy importante que no vamos nosotros a optimizar. La idea es que yo valore el paciente con el equipo médico antes del egreso, que tengamos un acceso venoso, puede ser la idea de un recién nacido, un catéter venoso umbilical, el líquido de elección en la destroza al 10%. Los niños deben tener en Colombia un volumen kilo día de 80 mililitros kilo día con un flujo metabólico de 5 miligramos por minuto. Entonces, el flujo metabólico son los miligramos por kilo minuto que necesita de glucosa el cuerpo pues para producir energía. Entonces vamos a oxidarlo en esos 5 miligramos por kilo minuto y nosotros optimizamos eso de acuerdo al volumen por kilo día que les estemos enviando al paciente. Entonces, existen diferentes fórmulas y esto queremos nosotros ampliarlo en nuestros talleres y cursos que vamos a hacer presenciales de Stable. Esto va con un ejercicio bastante significativo. Entonces, lo importante es, yo les dejé ahí la fórmula. La primera fórmula me parece ideal, que es el flujo metabólico, que son los centímetros de glucosa que yo le estoy pasando por hora por la destroza, que en este caso sería el 10% sobre el peso y multiplicarlos por 6. Me parece que es un escenario bastante claro el flujo metabólico. Entonces vamos a hacer un ejercicio y lo tenemos acá dentro de la diapositiva. Entonces, tenemos nosotros que los niños inicialmente para los traslados deben irse con destroza al 10%. Entonces, nosotros en el mercado solamente contamos con destroza al 5%, al 10% y al 50%. Algunos departamentos que tienen otros valores, pero no son muy comerciales dentro pues, de todo el escenario, pero sí existen. No solamente están estas tres, tenemos destrozas al 17.5 y unos fabricantes también tienen destroza al 12.5. Entonces yo relativamente en cualquier nivel de complejidad voy a tener una destroza al 5, voy a tener una destroza al 10 y voy a tener una destroza al 50. Pero si los niños fluctúan con hipoglicemias, con glucometrías por debajo de 50, pues hay que remediar esto. Entonces puede ser que en un traslado no esté llevando un paciente con una destroza al 10, sino con una destroza al 12.5. Pero una destroza al 12.5 significa que yo tendría que tener un catéter venoso central. Y en este escenario puede ser que nosotros no lo tengamos, que tengamos una vía periférica. Y si tenemos una vía periférica, la idea es que tengamos sencillamente una destroza al 10%. Entonces tenemos cómo nosotros preparamos estas destrozas. Entonces, en este caso, la cifra que está en el centro es 12.5. Entonces, 12.5 es una destroza que efectivamente debe ir por una línea central, en este caso sería umbilical, si la voy a remitir, y empezamos a buscar nosotros qué destroza hay en el mercado por encima del 12.5. Entonces está la destroza al 50. ¿Y qué destroza en el mercado está por debajo de 12.5? O sea, al 10. Entonces hacemos una regla trazado en X y no aplica la regla de los signos. Entonces, 50 menos 12.5 nos da 37.5. Y 12.5 menos 10 nos da, ¿cuánto nos da? Nos da 2.5. Efectivamente, nosotros sumamos esto y eso nos da 40. Entonces, ¿qué significa ese 40? Que para preparar una destroza 40 centímetros de destroza al 12.5, yo necesitaría 2.5 centímetros de destroza al 50
y 37.5 de destroza al 10 para tener un volumen de 40 centímetros. Entonces, la idea es que este tipo de destroza, pues yo no voy a preparar 40 centímetros para una remisión, prepararé en una bureta, prepararé 100 centímetros. Entonces, ¿qué necesito? Yo ese 2.5 lo voy a multiplicar por 100, que es el volumen que quiero, y lo divido en 40. Eso me da 6.25. Y efectivamente lo hago acá abajo. Es 37.5%, lo multiplico por los 40, lo divido en los 40, perdón, y eso nos da 93.75 para preparar un volumen de 100. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo necesitaré 93.75 centímetros de destrozo al 10 y 6.25 de destrozo al 50. Pero vuelvo y le digo, esto es un escenario complejo que debe ir un direccionamiento médico. Sencillamente quería mostrarles el ejercicio de que nosotros podemos realizar ese tipo de preparación. Un enfermero entrenado, ¿cierto? Que ya salga de la institución con este tipo de destrozo, porque no vamos a por el camino nosotros en una revisión cambiando este tipo pues, de valores de concentración. Entonces, la idea es que supieran que existe cómo preparar, pero obligatoriamente nosotros vamos a ir para disminuir el riesgo, ¿cierto? En la monitoría, en el movimiento, en la glucometría, vamos a salir con destroza al 10%. Debemos gestionar el capital venoso, debemos termorregular bien el bebé para poderle tener un acceso periférico. Efectivamente, la idea es los miembros empezar con los miembros inferiores y no con los miembros superiores en la colocación de vías periféricas. Tenemos los catéteres venosos umbilicales, los catéteres centrales de inserción periférica, los catéteres venosos centrales y los intraosos. Pero a menor complejidad, si yo estoy en un primer nivel, me voy con una vía periférica. Si yo estoy con un segundo nivel que tenga atención de pediatría, puede ser que el traslado lo tenga con un catéter venoso umbilical. Entonces, esa es la idea para el niño finalmente que llegue pues a nuestro tercer nivel de complejidad. Entonces, la idea es que no funcionemos a los bebés si no estamos seguros. No funciona esto que tenemos que voy a funcionar a un niño por anatomía, eso no debe existir. Entonces, existen clasificaciones y la clasificación DIVA, donde podemos nosotros valorar el riesgo que nosotros tenemos en ese acceso venoso. O sea, es un niño DIVA alto, un niño con un score que te permite aquí revisar si necesita acompañante, si necesita personas más expertas. Entonces, nosotros no funcionamos a que efectivamente por ahí pasa por anatomía. La idea es que en algún momento no quiero escucharlos con ese tema de que nosotros funcionamos a los niños por anatomía. Entonces, lo importante de esto es anticiparnos, reconocer rápidamente y resolver efectivamente. Me anticipo a la situación, reconozco por medio de la valoración y resuelvo efectivamente. Y garantizamos un traslado seguro sin eventos que puedan ser prevenibles. No puedo llegar de este paciente, me voy y me lo suben acá al incubador y nos vamos y ni siquiera hemos tenido un reconocimiento y una valoración previa del paciente que vamos a trasladar. Pues le digo, es una foto soñada. La temperatura, entonces hay que tener claro que los recién nacidos son muy lábiles a los cambios. Entonces tenemos, en hipotermia tenemos hipotermia leve, hipotermia moderada, hipotermia severa. Entonces la leve, temperatura rectal entre 36 grados y 36,4, la temperatura moderada entre 32 grados y 35,9 y la temperatura severa rectal menos de 32 grados. Entonces todos los extremos en los niños es gravísimo. Entonces, tanto el frío como la elevación de la temperatura, pero en este caso, si el niño es prematuro y está con mayor frío, mayor hipotermia, empieza la inestabilidad hemodinámica y aumenta el 11% en presentar por cada grado de temperatura que pierda, aumenta la posibilidad de que tenga sepsis y un 11% de que aumente más la mortalidad en estos pacientes. Entonces hay que tener claro cuáles son los mecanismos de calor, por eso es que viajan en una incubadora. Y les dije anteriormente que nosotros debemos garantizar que la mejor incubadora sea la mamá. Entonces, estos son los mecanismos de pérdida de temperatura. Entonces, me gusta que se lo aprendan con una mnemotemia que se llama convence a Eva de conducir más rápido. ¿Por qué? Porque hablamos de convence, hablamos de convención, que son las corrientes de aire. Entonces, por eso debemos cerrar las puertas y las ventanas en el momento que nosotros estemos con este recién nacido. Entonces, no que es que tengo calor ahora, no.
EVA viene de evaporación, entonces el neonato húmedo, entonces hay que secarle la cabecita, por eso lo viaja con gorrito el paciente. Conducir viene de conducir superficies de menor temperatura, por eso debe viajar en una incubadora y radiación la temperatura del ambiente. Entonces eso es lo que nosotros debemos garantizar en el paciente. Si nosotros tenemos este bebecito equilibrado con estos mecanismos, nosotros vamos a tener un buen paciente al momento de la entrega. Entonces, los prematuros tienen mayor riesgo de presentar hipotermia porque tienen menor grasa parda, ¿cierto? Entonces, prematuros de bajo peso, neonatos pequeños para la edad, neonatos que requieren reanimación, que sufrieron hipoxia, recién nacidos con infecciones, con cardiopatías y recién nacidos con actividad disminuida, o sea, que sean hipotónicos, son los que llegan mayor riesgo. Entonces, estos niños hacen vasoconstricción e hipotermia, ¿sí? Incrementan más la actividad muscular, el metabolismo de la grasa parda, pues obviamente está alterado, incrementa pues más la tasa metabólica y empezamos nosotros a ver fluctuaciones dentro de sus cifras de glucosa basal. Entonces, queremos nosotros tener dentro de las ambulancias, pues medidas para el control térmico, una incubadora que garantice que no solamente la estructura física, sino que garantice y que sirva, porque si me ha pasado que llegan con la incubadora, pero no tienen ningún sensor de temperatura, o sea, no tiene nada para nosotros garantizar la temperatura al paciente, garantizarlo si no tengo incubadora, sí puedo llevarlo con la mamá, pero mire la movilización, que pueda llevárselo en un método canguro, pero obviamente esto también aumenta los riesgos. Y a veces decimos de los niños, no tengo incubadora, pero voy a poner a calentar agua en los guantes, voy a ponerla en el horno. Efectivamente, hemos tenido experiencias de niños que han, por garantizarles el control de temperatura, se han quemado por este tipo pues, de quemaduras, por estos medios físicos que no están alineados para el manejo pues, de los niños. Tienen las características que hemos encontrado. La vía aérea es importante, es aprender a tener reconocimiento del score, de la valoración del test de Silverman-Anderson, donde miramos los síntomas francos de dificultad respiratoria, que es quejido, y yo lo puedo escuchar, y yo lo puedo escuchar movimiento de sus fosas nasales, que tenemos aleteo, la retracción sifoidea, el tiraje, el hueco aquí intercostal, y los movimientos que nosotros tengamos balance entre el tórax y el abdomen. Entonces, existen diferentes categorías, no es para el día de hoy, pero que aprendan a reconocer estos signos de dificultad respiratoria. Tenemos que tener claro que en las instituciones, en las ambulancias, debemos tener laringoscopio, tenemos que tener nuestro equipo para tener listos para este niño que se deterioró y que de pronto tenemos que entrar mitad de camino a otro hospital, que ya no es necesario todo el tiempo de tener solo un ventilador, que tenemos que tener también sistemas de tubo en TEN, NeoPUF o NeoTIC, que también nos sirven para los traslados, que tenemos que tener claridad si en el sitio de remisión le colocaron su partante o no. Entonces debemos garantizar que nuestro tubo esté bien alineado, que esté bien normoposicionado, que lo hayamos verificado, ¿cierto? Que un tubo mal posicionado al niño no se acopla, el niño está con dificultad respiratoria, un niño con tubo no tiene por qué tener dificultad respiratoria. ¿Qué pasó? No hay acople, ¿cierto? Entonces existen muchas cosas que tenemos que tener claras. El momento de la inmovilización es una inmovilización que va a durar durante el traslado, es efectiva. B, ya hablamos de stable, hablamos de glucosa, hablamos de temperatura, ¿cierto? Y ahora nosotros hablamos de qué, de presión arterial. Entonces, nosotros hablamos de presión arterial cuando el niño posiblemente tenga un choque hipovolémico, que es por hemorragia fetomaterna, porque hubo una abrupción de placenta, porque las condiciones intraparto lo llevaron a esto, porque se presentó un neumotórax, un choque cardiogénico donde hay asfixia, donde el niño tuvo sufrimiento fetal, donde hubo hipoxia, el niño ya viene infectado, donde hay hipoglicemia severa, desequilibrio hidroelectrolítico, cardiopatía, o un shock séptico, que es infección de origen, de cualquier origen, perdón. Entonces, hay que tener claro, vuelvo y les digo, antes de esto no lo hacemos durante el traslado, por eso debemos asegurar el recién nacido que nos vamos a llevar. Si echó el hipovolémico, entonces el niño debe tener ya un soporte con solución salina, que se habrá pasado bolos, hubo necesidad de colocarle glóbulos rojos, ¿cierto?
Si el niño es un shock cardiogénico, entonces corregimos la hipoglicemia, la hipoxia, la hipotermia, la hipotensión. O sea, tengo que llevarme un niño que está crítico, pero que está estable en todas sus variables. O sea, no llevar a un niño crítico y que esté descompensado, porque obviamente los resultados van a ser diferentes a los esperados. Y en shock séptico es un niño que me va a llevar con soporte vasopresor, con dopa, dobuta, adrenalina, dependiendo pues del nivel de complejidad de donde yo recibo este niño y hacia dónde lo voy a llevar. Hablamos de L de laboratorio, nunca olvidaron las 4 S, las células sanguíneas, los cultivos, la glucosa y los gases en sangre. Es importante. Entonces, células sanguíneas, cultivos de sangre, glucosa en sangre y gases en sangre. Si estamos a un nivel de complejidad donde pudimos tomar solamente un hemograma y una glucometría suficiente, si no le podemos tomar cultivos no pasa nada, si no tenemos gas, lo vamos trasladando, pues lo importante es garantizarle lo que nosotros por observación. Los neonatos hay que tener claro que los niños pueden lucir bien o no pueden lucir bien. Tenemos un pulsoxímetro, tenemos una presión arterial no invasiva, ¿cierto? Tenemos una frecuencia cardíaca, tenemos una temperatura controlada, tenemos pacientes para lograr un resultado efectivo. El apoyo emocional es tan importante y es tener claro participar a la familia, o sea, que la familia sabe que es un niño que nació en estas condiciones, que nosotros permitamos en las instituciones que ellos acompañen a este proceso, que nos alienten, que alienten al niño, que estén durante todo el tiempo en el traslado. A veces nosotros, las ambulancias, no, quedamos 2 o 3 personas y toca que se vaya adelante. ¿Será que sí necesita que se vaya adelante o con nosotros él va a estar mucho más tranquilo? Entonces, un traslado seguro es, primero, el ABC siempre tiene que estar por encima del stable, el funcionamiento de los equipos, la bomba de infusión, los sistemas de oxígeno, los líquidos, la temperatura, la incubadora que va a hacer el traslado, el monitoreo continuo, no que yo salga y ya el monitor se apague. En el stable, lo que hace es prevenir los eventos adversos, ¿cierto? Se salió un tubo, el niño hipoglicémico, el catéter se salió, no aseguré, el niño llegó hipoglicémico y salió con 60 miligramos sobre decilitro de la institución. Es la seguridad del neonato y de todo el equipo. Entonces, los 10 enemigos que hay que tener claro del transporte neonatal es la hipotermia, entonces el frío, pero también la temperatura elevada, la hipertermia, la hipoglicemia, la hipoxia, problemas respiratorios, la hiperoxia, darle mayor oxígeno también del que corresponde, no es subir y subir la perilla, es saber el porqué y titular el oxígeno, la hipotensión, la hemorragia, porque puede ser que nosotros no veamos el niño con hemorragia, pero quiere decir que si yo no hice un traslado efectivo, controlado y sin riesgos, pues disminuyo la posibilidad que el niño me sangre en su cabecita. La hipovolemia, tener de acuerdo a los líquidos día que necesita el niño, la hipercapnia y la hipocapnia, o sea, el aumento de la CO2 en estos pacientes que también nos sirve. Entonces, para concluir, la estabilización del recién nacido antes del traslado mejora la calidad y seguridad del procedimiento. O sea, la idea es remitir la materna. El uso de herramientas estandarizadas y sencillas también facilita la coordinación, el equipo de transporte, la ejecución de transporte. El equipo de transporte neonatal debe tener entrenamiento, no solamente sirve saber de emergencias, de soporte vital básico de adultos, se necesita personal entrenado en reanimación neonatal y en transporte neonatal. ¿Por qué? Porque esto de verdad disminuye errores y eventos adversos. Y ojalá que la persona que traslade, el equipo que traslade paciente, desde el conductor, desde el médico, desde la enfermera, desde la auxiliar de enfermería y de todo el equipo, esté entrenado en población neonatal. Muchas gracias. Quedo atentos si tienen alguna pregunta. Si de pronto no quieren hacerla, de pronto por el chat. En CELAC Colombia y estamos garantizando este tipo pues, de talleres, de cursos prácticos. Entonces,
Aquí tenemos ese valor diferenciador de que aportamos tanto en la parte teórica, pero también afianzamos las competencias en el saber hacer, no solo en el saber conocer, sino en el saber hacer y primordialmente el saber ser, porque necesitamos personas con cualidades claras y sólidas, con habilidades blandas también para el traslado de estos pacientes. El ruido, la luz, o sea, podemos nosotros mejorar la salud y el pronóstico neurológico en estos pacientes. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y nos veremos en otra próxima sesión. Hasta luego, gracias.